parte del colectivo Manifiesto de aquí de Córdoba. Para quienes no nos conozcan, somos un colectivo autoconvocado de fotógrafos y fotógrafas de acá de la ciudad que estamos trabajando desde fin del 2013 aquí en la ciudad y en la provincia. Hoy estamos recibiendo con nosotros la cooperativa Nico Costomi de Subcooperativa de Fotógrafos. SUB para todos los colectivos de acá de Argentina y de alrededores es una gran referencia, vienen trabajando desde el 2004, pero en realidad están juntos desde el 2001 y son hijos de este proceso del cual hoy vamos a estar hablando. 15 años nos separan desde el 2001, del diciembre 19 y 20, y esta fecha en particular es muy importante hoy en Córdoba, que se está celebrando un juicio muy importante para nuestra ciudad y no queremos dejar de aprovechar esta oportunidad para visibilizar. Hoy tenemos con nosotros muy agradecidos que puedan acompañarnos Rosa Martínez y Eduardo Moreno, padre y madre de David Moreno, víctima de la represión del 20 de diciembre aquí en la ciudad de Córdoba. Para quienes no conozcan el caso, nos encantaría que pudieran compartirnos un poco lo que está sucediendo, y les recuerdo que está la página de Facebook que se llama David Moreno Presente. En esa página de Facebook se puede seguir el juicio día a día. Si pudieran compartir con nosotros un poco lo que está sucediendo. Soy la mamá de David Moreno, sí, a David fue asesinado el 20 de diciembre de 2001. Ya digo el 20 porque ya el 19 de diciembre ya se venía asesinando gente, inclusive en Rosario, ¿cierto? Este crimen se quiso, el gobierno que quedara impune el mismísimo día. El jefe del operativo y los comisarios que comandaban allí hicieron levantar las vainas servidas, o sea, en ese lugar no quedó nada más que el charco de sangre que había quedado de la visita. Cuando yo voy a la policía a preguntar dónde estaba mi hijo, me habían dicho que no tenía que ir ahí. Escucho que dicen, pero ven que no tenemos que dar datos, o sea, que me estaban negando, pero se ve que tomaron conciencia, nos mandaron a la central de policía y después de 2 o 3 horas, sí, me avisan que sí, que David había partido, ¿cierto? Me avisan mi cuñado. Ahí comenzó nuestra lucha. Nuestra abogada el mismísimo 21 de diciembre en Tribunales 2, o sea, la justicia de la provincia de Córdoba, ¿cierto? O sea, el gobierno de la provincia a través de la justicia le comenta a nuestra abogada: usted sabe, doctora, cómo es esto, una estaca con plomo y una con goma, acá hay que meterla civil, o sea, tiene que quedar todo así y punto, acá se acabó todo. Nuestra abogada se negó a esto y empezó nuestra lucha, ¿cierto? Nuestra pelea permanente, fueron pasando los años, fuimos amenazados, que iban a matar a los otros hijos, que nos iban a hacer boletas. En ocasión que detienen al supuesto actor material, lo detienen a mi hijo móviles de la policía, 2 móviles, le colocan 5 cartuchos en el bolsillo, que eran 3 verdes y 2 rojos, o sea, por nosotros 2, los padres, y por ellos 3. Y bueno, siguió nuestra lucha y pelea en los tribunales permanentemente, y se hizo la reconstrucción en 2008, en 2009 se la eleva a juicio con un imputado por ser el autor material y 2 mujeres encubridoras, 2 policías. Y bueno, a partir del 2009 fueron pasando los años y la defensa presentaba recursos y nunca. Y este año tal vez yo creo que se quiso instalar de nuevo, a partir del fin del año pasado, se quiso instalar de nuevo el tema de David, ¿cierto?, en la sociedad, y se comenzó a trabajar entre organizaciones sociales, gente del barrio, medios alternativos. Se abrió una página en Facebook con el nombre de David, y se hizo un mural en el lugar donde él cayó. Y la doctora Gentili, que es nuestra abogada, presenta un pronto despacho porque según la justicia antes de fin de año se iba a hacer el juicio y ya no. Y de buenas a primeras salen con que sí, que empezaba el 3 de febrero, que empezaba el 8 de febrero, y después lo pasan al 17 de abril, que es cuando ha empezado ahora, ¿cierto? Y pensamos nosotros que ha habido de arriba, de algún lado, como una movida como para que esto se haga, porque es como que ya tenía muchísima difusión, ¿cierto?, en la sociedad, y como había muchísima presión de organismos de derechos humanos, también, ¿cierto?,
muchísima gente que estaba peleando y sigue peleando por justicia, por la represión del proceso. Yo creo que se han sentido un poco presionados, cosa que no debería ser, ¿cierto? La justicia no debería actuar así, y por eso ha empezado el juicio. Y bueno, ahora empieza otro trajinar, ¿cierto? Y estamos muy, digamos, muy estresados, muy nerviosos, mal, ¿cierto? Ayer pasaron las imágenes de la reconstrucción y nos estaremos enterando de muchísimas cosas que nos van a poner muy mal, yo creo, pero ya nos han dicho que tenemos gente de Buenos Aires, familiares de otras víctimas, nos han dicho que tenemos que ser fuertes y enfrentarnos a todo esto, pero tenemos que tener carácter, ¿cierto? Y no caernos, no debilitarnos, no ponernos mal, porque tenemos que enfrentarnos a muchísimas cosas, pero estamos muy agradecidos porque tenemos muchísimo apoyo de muchísima gente aquí en Córdoba, inclusive ahora todo esto, ¿cierto? El que no lo conoce, lo sabía a medias, entonces todo esto también a nosotros nos sirve muchísimo para, es como un aliciente, ¿cierto? Para no sentirnos tan solos. Bueno, habrá que ver, ¿cierto?, cómo sigue todo esto del juicio. El martes continúa, ¿cierto? Y bueno, será la sorpresa que nos deparará todo esto, no sabemos por cuánto tiempo. Y yo lo que quisiera al menos, que no quede el beneficio de la duda, porque eso sería muy doloroso. Acá tendría que ser identificado el policía, sabemos casi seguro que es el mismo que está imputado, pero quedar el beneficio de la duda es quedar en la nada. Yo creo que debe quedar como que él es el autor material, si le dan o no más condena de la que yo tuve los 3 años, pero al menos que quede claro que él fue el autor material, sino que no le quede ese regalo, ¿cierto? Como que no, él no fue. Bueno, esa es la esperanza nuestra. Del gobierno, por supuesto, para arriba, nada, porque esto está demostrado, ¿cierto?, de que el poder es intocable, el gobierno, ¿cierto?, no. Y la justicia actúa, bueno, porque no le queda otro remedio en este momento, pero al menos que el autor material diga, este fue el autor material. Nada más. Muchas gracias. Les repito, la página de Facebook para poder seguir el juicio día a día es David Moreno Presente, y hay 3 personas en este momento acusadas: Hugo Ignacio Cánovas Badra, Daniel Alejandra Adán y Laura Freire. Esperamos realmente que sea justicia. Y bueno, vamos a alargar con la presentación. ¿Querés que larguemos el video? Bueno, buenas noches, gracias Rosa, muy fuerte, muy importante este testimonio, me parece que es la manera correcta de empezar esta presentación, ¿no? Bueno, antes de hablar del libro en sí, de lo que me trae hasta aquí, quería mostrarles un pequeño video que resume un poco el proceso de fabricación del libro. Es un videito que cuenta así más lo técnico, pero es una manera de empezar. Sí. Está yendo al... Estamos acá en Chilaver, una imprenta recuperada por sus trabajadores en el año 2001, justamente haciendo el libro de los SUB, una cooperativa que también surgió ahí. Es hija de esas luchas, como también lo somos nosotros. Yo recuerdo esos días, obviamente con mucha bronca y después con mucho dolor, porque bueno, murieron muchos compañeros. En definitiva, lo más importante de esa jornada fue que todas las generaciones que veníamos de los 90, con grandes derrotas en la espalda, nos encontramos en la calle, enfrentando a la policía, al poder político, al poder económico. Nos devolvió toda una esperanza, la sensación de que todos juntos podíamos revertir y cambiar el curso de la historia o hacer frente a ese avance descarado que habían sido el neoliberalismo en los 90.
yo soy Nicolás, entonces como contaban, de SUB. SUB es, por un lado es una cooperativa de trabajo, es un colectivo de comunicación, de artistas, es una plataforma educativa y a partir de este libro, una editorial. Este libro inaugura nuestro trabajo en el deseo que tenemos de hacer fotolibros. No, entonces nosotros desde el 2004 nos conformamos como cooperativa. El 2004 es el momento en que nos dan la matrícula para hacer una cooperativa de trabajo, pero siempre cuando nos contamos decimos que nacimos el 20 de diciembre del 2001. Esa es la fecha originaria porque nos conocimos varios fotógrafos en la calle en ese momento, retratando el proceso y más que retratando, viviéndolo, acompañándolo y participando de lo que estaba pasando. Y también porque, como contaban, nosotros nos sentimos hijos del 2001 y reivindicamos un poco esa herencia, ¿no? El hecho de ser cooperativa, de hecho es como una inspiración de los movimientos de fábricas recuperadas, de todo ese momento en que los obreros retomaban las fábricas. Bueno, esto continúa todavía hoy, hay muchas fábricas que continúan como forma de cooperativa. Entonces la inspiración de las fábricas recuperadas, de las asambleas barriales, de los movimientos de desocupados, todo eso dejó en SUB una huella muy profunda que al día de hoy todavía nosotros seguimos que nos acompaña, ¿no? Yo creo que cada grupo se nutre mucho del contexto en el que nace, ¿no? Y toda esa efervescencia política, social, destinió un poco en lo que somos nosotros. Y esta historia, entonces, el modo que la usamos nosotros es un poco como una declaración de principio, ¿no? Cuando ustedes ven las fotos en el libro está presente, pero más todavía en el trabajo que presentamos en nuestra página y el trabajo que estábamos como mostrando del 19-20 del mes de diciembre, que se llamaba De Frente ese trabajo. Y digo una declaración de principio porque mostraba claramente desde qué lugar los fotógrafos de SUB estábamos mostrando los hechos, ¿no? Es un lugar muy de protagonismo, ¿no? De acompañar, de sentirse como parte de los hechos, ¿no? Era un lugar muy subjetivo, ¿no? Muy de mirar con los ojos de los manifestantes. De hecho, cuando ven las imágenes, esas que elegimos colgar, se ve a la policía de frente, como señalándola como violenta, y a los manifestantes de espalda más con esa fuerza, ¿no? Entonces este trabajo nos servía un poco como para dar una declaración de intencionalidad, ¿no? Y digo una historia importante porque también es como nuestra historia, ¿no? Nos sentíamos parte de todos estos procesos. El año pasado justo se cumplían 15 años del 2001. Nos pareció importante entonces volver a tener una lectura sobre lo que había pasado. Creo que 15 años, o sea, nos tomamos el tiempo para hacer una relectura de nuestras imágenes. También nos damos cuenta de que 15 años en un proceso histórico no es tanto tiempo. A veces el 2001 lo vemos muy lejos y a veces lo vemos muy cerca, digamos. Hay como algo latente, ¿no? A veces se nombra ese momento como un momento bisagra, ¿no? No nos gusta tanto usar esa idea del hito, del 19-20 como un hito, como una burbuja, porque sentimos que lo que pasó ahí también es producto de otras luchas que venían de antes y que después se continuó y que todavía hoy hay parte del 2001 en las cosas que ocurren, ¿no? También, bueno, el libro se llama Diciembre, porque el mes de diciembre en Argentina siempre fue un mes con mucha tensión, ¿no? Siempre empieza el mes de diciembre, venimos todos cansados, medio tropezando, es un mes difícil a nivel económico, a todos nos cuesta llegar a fin de mes y el mes de diciembre es como el fin del año y siempre viene como cargado de esas, no sé, amenazas de saqueo. El mes de diciembre pasado también tenía eso presente. Cuando presentamos el libro, muchos comentarios eran eso, ¿no? Y ojo que lo que pasó hace 15 años en el 2001, tranquilamente podría volver a pasar el día de hoy, ¿no?
Eso es algo como para, no sé, pensar o tener una charla más larga, pero en el contexto actual lleva a pensar no sé, es un contexto difícil también. Entonces, nos pareció un momento importante para, bueno, gracias, para hacer el libro. Nosotros como grupo de fotógrafos empezamos con unas imágenes muy de registro, muy de barricada, muy de marcha, imágenes muy urgentes. Y en ese momento, en el 2001, verán que el libro tiene muy presente el toque analógico, ¿no? En esa época había pocas cámaras digitales, entonces había pocos fotógrafos también, porque era cámara de película, ¿no? Había que armar los rollos, revelarlos. Entonces, el libro tiene como esa cuestión analógica. Y entonces, nosotros como grupo, en esos 15 años, tuvimos como varios modos de contar nuestras historias, ¿no? Como les contaba en un principio, eran imágenes muy urgentes, muy de salir a la calle, subir y no tener mucho tiempo para pensar sobre lo que estábamos haciendo, sino cubriendo, registrando y tratando de comunicar desde ese lugar, ¿no? Como con esa urgencia. Después, con el tiempo, el lenguaje que fue adoptando la cooperativa SUB cambió y empezamos a adoptar una metodología más a largo plazo de los trabajos y con imágenes más cuestionadoras. Y también en el modo de presentar nuestros trabajos, ¿no? O sea, nos gusta mucho colgar fotos en las calles, que las fotos lleguen a todos lados, nos gusta el soporte digital, nos gustan las muestras, pero teníamos ganas también de investigar en el formato del fotolibro, ¿no? El fotolibro hoy día ya se convirtió prácticamente en una categoría aparte, ¿no? Un fotolibro no es un libro de fotografía, no es un libro con fotografía, no es un libro sobre fotografía, sino que tiene sus características, ¿no? Para los fotógrafos, en un momento como el momento actual, donde hay una sobreabundancia de imágenes, el medio se fue convirtiendo cada vez más en el modo de comunicar de la gente, ¿no? Tenemos muchas imágenes, compartimos en internet, hay muchas imágenes presentes todo el tiempo y tenemos cada vez más cultura visual. Para los fotógrafos también hay algo que esa sobreabundancia termina como haciendo mucho ruido, ¿no? O sea, como que sentimos que esa sobreabundancia de información al final termina como alejándonos de lo esencial, ¿no? Entonces yo creo que eso, una de las razones por el auge del fotolibro, que ahora los fotógrafos investigan mucho, experimentan mucho ese soporte, es debido a eso, ¿no? Volver a tomar el control de las imágenes y poder tener la posibilidad de presentar un trabajo como uno lo desea, ¿no? Y el libro ofrece todas esas posibilidades narrativas, ¿no? Porque en realidad es un libro, uno como que primero lo aprecia con los ojos, pero ya hay como una cosa del olor que tiene la tinta, el tacto es muy importante, ¿no? La elección del papel, la elección el diseño, el tamaño de las fotos, cómo se van, el ritmo que uno le quiere dar a esas imágenes, los elementos que componen a un libro, todo eso hace que el mismo objeto ya te esté hablando desde ese lugar, ¿no? Y que predomine el resultado final y ya no solamente cada foto por separada, ¿no? Van a ver que en el libro que presentamos de diciembre hay muchas fotos que eran como los clásicos de SUB que no están en el libro. En Buenos Aires fui a una radio, a La Tribu, Diego Escliar me decía, a mí mi foto favorita es esta, la de la pareja que se llevan de la mano y que va caminando. Y era una imagen muy romántica, entonces no tenía su lugar en el libro. Y le dije a Diego, bueno, Diego, pero esa foto no está en el libro. Y él no lo podía creer, decía, pero ¿cómo no está en el libro? Es la mejor foto que tienen de la jornada del 19-20, no está en el libro. Y eso se explica porque justamente uno ya no importa tanto la foto por separada,
sino el conjunto, ¿no? La historia, todo el relato que se puede construir a través de ese objeto, ¿no? Por eso que son muchos detalles que es muy interesante hacer un fotolibro, pero también lleva como mucho tiempo y mucha dedicación, digamos, ¿no? Los fotógrafos suelen decir, en la imprenta hay que ir y hay que dormir en la imprenta, hay que estar en cada momento de la impresión. Yo en su momento, cuando me contaban eso, pensé que era una exageración, pero finalmente cuando uno está haciendo el libro, uno se da cuenta de que le entra una obsesión total por el libro y vas todos los días a la imprenta y estás en cada momento como certificando los pliegos, eligiendo el papel, que este papel sí, este papel no, hagamos otra prueba, y como que uno se vuelve medio obsesivo, ¿no? Con una obsesividad ya medio enfermiza. Yo por suerte a mí me tocó trabajar con la imprenta Chilaver, que como ahí justamente hice este video para rendirles ese homenaje, porque ellos son una fábrica recuperada que se recuperó en ese momento. Entonces ellos estaban imprimiendo su propia historia, ¿no? Entonces creo que le prestaron todo el cariño y la atención al libro y me bancaron un poco esa obsesión, lo que les decía, de llamarlos a las 6 de la mañana, che, ¿te fijaste el Pantone? Si es el color, no sé qué, me decían, sí, Nico, tranqui, bueno. Entonces el fotolibro lleva como todos esos detalles, que es importante, remarco eso porque cada uno de esos detalles tiene su importancia. Por ahí, si uno la pifia en uno, como que todo el resultado se cae. Después es como todo en la fotografía o en todas las artes, los recursos son lindos cuando no se notan, ¿no? Que uno los percibe, pero no que predominan. Entonces en el libro, quizás todos esos detalles ustedes no los van a notar, pero espero que ustedes no los van a ver directamente, pero que los van a notar todo ese cuidado. Entonces les contaba en un principio que el libro tiene como esa particularidad que viene todo de un registro analógico, ¿no? Para nosotros fue importante el año pasado porque cuando decidimos volver a tener una lectura sobre ese proceso, tuvimos que volver a todos los negativos, ¿no? A todo el archivo. El libro, les cuento, está compuesto por 1/3 de imágenes inéditas que nosotros mismos no habíamos visto o que no habíamos visto pero no las habíamos mirado, ¿no? Que eran imágenes que contaban un poco más el clima de la época, ¿no? Que hablaban como de la atmósfera, de lo que nos estaba pasando a nosotros a nivel corporal. No eran imágenes que mostraban nada en especial, sino eran imágenes que estaban como un poco contando cómo nos sentíamos nosotros, los fotógrafos de Zoom. Entonces hicimos como ese proceso de sumergirnos en los negativos. Es un poco eso, porque los negativos tienen como ese tamaño diminuto, entonces uno los tiene como que ir observando y hay que acercarse e interpretarlo, porque son imágenes que están con los colores invertidos, ¿no? Y marcar un poco las fotos que íbamos seleccionando, que es interesante, hablábamos hoy de eso, que es curioso ver cómo yo tenía 25 años cuando hice las imágenes, cómo mi cabeza de 25 años tenía como su preferencia, sus imágenes favoritas, y como mi cabeza a los 40 es otra y elige otras imágenes. Y que son imágenes que yo había hecho, que mi cuerpo había visto, había hecho, pero que mi cabeza en su momento no había podido interpretar quizás, ¿no? Que yo pude como ver mi propia mirada sobre cosas y como tratar de dilucidarlas, ¿no? Por eso que en el libro decidimos incluir este elemento, ¿no? Que es como son los negativos del libro. Cada libro tiene este rollito, ¿no? Es un rollo de 30 fotos, de 30 fotogramas. Como los rollos los armábamos nosotros, comparábamos una torta de película de 30 metros, armábamos los rollos, no eran rollos de 24 ni de 36, podían tocar 30 fotos. En este caso tocó 30. Queríamos reproducir un poco ese proceso que nosotros tuvimos al buscar las imágenes y nos pareció un elemento interesante porque justamente obliga un poco a mirar con más detalle y genera como cierta intimidad con las imágenes
y como una lectura, bueno, distinta. También es una manera de liberar los archivos, ¿no? Sentimos que el proceso del 19-20, lo que pasó en ese momento, es algo que se construyó entre todos. Entonces, nos pareció interesante que el libro tenga las imágenes para que uno las pueda copiar y pueda hacer sus propias copias de las fotos. También, bueno, las fotos están todas colgadas en un sitio web de SUB, que es 36.sub.co, donde se pueden descargar todas las imágenes en alta resolución, los que quieran hacer uso de las imágenes del libro. En ese sentido, también el libro, lo sacamos, el financiamiento del libro fue a través de una campaña de crowdfunding, ¿no? Una campaña de financiamiento colectivo, que también nos pareció, cuando lo pensamos el libro, nos pareció el único modo para que se concretice este proyecto, que sea como por la voluntad colectiva, ¿no? No queríamos que el libro tenga ningún sponsor, ningún sello, ningún tipo de financiamiento público, privado, sino que si la gente quería, digamos, un modo medio general de hablar, pero si nuestros compañeros, nuestros amigos o las personas que habían participado de los acontecimientos, que quisieran ver lo que pasó ahí, quieran que salga el libro, que salga. Entonces hicimos como una preventa del libro a través de internet y a través de esa campaña de crowdfunding, que de hecho, bueno, ya les digo, quizás muchos de ustedes compraron el libro en ese momento y pueden ir a retirarlo allá, ya está ahí como su libro esperando, ¿no? Porque bueno, compraron el libro sin que esté el libro, ¿no? El libro, bueno, esa campaña funcionó bien y gracias a, bueno, como logramos juntar más dinero de lo que habíamos pedido, pudimos incorporar este elemento, que igual es importante, de alguna manera lo hemos incorporado porque es una parte importante del relato del libro, ¿no? Después, bueno, le quería contar, con esto de lo analógico también, y eso es una idea que tuvieron la gente de Chilaver, cuando hablaba del proceso de pensar el libro, ¿no? El libro, estuvimos un año pensándolo, trabajándolo en varios talleres de fotolibro, haciendo la selección, la edición de las imágenes, bueno, con las imágenes más antiguas, las imágenes nuevas, cómo se incorporaban, cómo creábamos justamente ese clima, ese universo. Y el libro se fue como modificando hasta el último día de imprenta, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, el último día, cuando ya el libro estaba prácticamente impreso, decidimos incorporarle esta hoja, que es como una hoja con una tinta plateada, ¿no? Que es una tinta de metal que para nosotros también remitía a lo analógico, ¿no? Porque son como simbólicamente los aluros de plata, ¿no? Es una hoja interesante porque después, hablándolo con mucha gente que compra el libro en la librería y que no escucha todo lo que estoy hablando, ahí todos los truquitos, mirá esto del rollo, muchos me decían, no, yo veía el metal, esa hoja plateada yo la interpretaba como el metal o como el cemento, y me decían, es justamente el color que se me viene a la mente cuando pienso en diciembre del 2001. Digo eso, no sé, los fotógrafos cuando editamos un trabajo siempre le ponemos como una música mental, ¿no? Decimos, este ensayo me lo imagino con cumbia, o este es más música clásica, no sé, cada trabajo tiene un poco su sonoridad, ¿no? Su música. Y también tiene como un color, ¿no? Uno lo siente de alguna manera. Y con este trabajo teníamos la opción de ponerle algún color, pero no había ningún color que funcione, ¿no? Decíamos, bueno, el amarillo por los limones que usamos en contra de los gases. Otros decían, no, el amarillo no, que es del PRO. Bueno, olvídate, ¿cómo nos robaron el amarillo? Y no había ningún color que funcione. El rojo era como muy obvio, ¿no? Poner un color rojo era, bueno, la sangre, no, es demasiado cliché, no podemos poner eso. Y no había un color hasta que apareció esta tinta plateada, que fue un poco idea de los trabajadores
de allá de Chilaver. Entonces ese color después lo terminamos usando en otras páginas. Luego, bueno, lo analógico van a ver que algunas imágenes incluso tienen todavía como los rastros de los negativos, ¿no? Los negativos cuando uno se los olvida en el piso. Sí, puedes pasar las imágenes. Los negativos son muy sensibles, son muy frágiles y se suelen rayar muy fácilmente y cada marquita en un negativo se amplía muchísimo. Entonces algunas fotos incluso decidimos dejar esas marcas porque para nosotros de alguna manera como que simboliza, o sea, nos gustaba que hasta el propio material tenga esas marcas, ¿no? Que sufre esa violencia, ¿no? Así que bueno, cuando vean el libro van a ver que tiene todos esos detalles. Bueno, la película tiene también como ese grano bien propio que es un poco nostálgico, pero que a la vez funciona, ¿no? Las imágenes son todas imágenes en blanco y negro porque bueno, en ese momento sacábamos con esa película porque eran los rollos que armábamos y el blanco y negro tiene eso que es muy artesanal, ¿no? Uno saca fotos, vuelve a su casa, arma los líquidos, un poco de ácido acético, un revelador, un fijador y ya tiene revelando el rollo. Así que es un poco la idea medio de hacerlo uno mismo, ¿no? Entonces, el libro tuvo todas esas aristas. Nosotros en el colectivo entonces somos 5 personas. Yo fui un poco el responsable de este proyecto porque, bueno, las imágenes, en realidad todas las imágenes del libro son imágenes mías, ¿no? En ese momento éramos varios, nos conocimos de SUB y tomamos ese trabajo, pero hay muchos de SUB que estaban ese día en realidad participando de las marchas y yo estaba ahí más con la cámara. Cuento eso porque de alguna manera, no sé, para mí en particular ese momento político y social como que me marcó mucho, ¿no? O sea, mi identidad fotográfica, mi identidad política, mis modos de sentir están muy vinculados con ese momento y con estas imágenes. Entonces, el proceso de hacer un libro es lindo para eso también. Hay un momento después de 15 años que uno no puede decir, quedaste traumado con el 19-20, con el 2001. Muchos compañeros, yo digo, bueno, hagamos como en el... Y me dicen, pero eso pasó que hace 15 años, Nico. O sea, es como que... Para mí es como necesario hacer eso y es como una manera de exorcizar las imágenes, ¿no? Decir, bueno, este ensayo ya cumplió su ciclo, ¿no? Está en un libro, hacemos la muestra y es una manera también como de liberarme de las imágenes, ¿no? De alguna manera. Así que, yo fui un poco el responsable de este proyecto. Y bueno, después les dejo un poco para algunas preguntas. Si quieren puedo terminar leyendo el texto. O sea, el libro no tiene muchas referencias, no tiene información cruda, ¿no? No tiene justamente los nombres de los muertos, la cantidad de muertos, los nombres de los presidentes, no tiene esa información. Nos parecía que no era el espacio para ponerlo, ¿no? Hay como diversos canales y esto tenía más que ver con una lectura más poética, ¿no? El libro te permite eso, ¿no? Tener eso. Los negativos tienen como mucho más palabras, todo lo de Trueque, de la Rúa, muchas de la información que nosotros queríamos que acompañe el libro están en el negativo, ¿no? Durante el proceso del libro también como que fue tomando protagonismo, ¿no? Un autor más colectivo, ¿no? Un narrador más colectivo. Y terminamos escribiendo un texto, como para resumir, que es más presencial y creo que es una buena manera de cerrarlo. Entonces dice, matamos y morimos,
Teníamos hambre, ganas de acabar con todo. Entregados al destino de la manada, corrimos hacia el humo, directo a los tiros. El sol nos quemaba los ojos y la piel. Era un sol viejo en un cielo viejo, negro como el asfalto. Nuestros cuerpos sudaban pizza y cumbia villera. Nuestros huesos no aguantaron y se quebraron al atravesar el vidrio de un banco cuando llegó el galope de un caballo y volaron piedras hacia adelante. Y después, ¿importa el después? Si el fervor del estallido tan solo es un recuerdo del futuro y una predicción del pasado, la continuidad de una lucha que no tiene principio ni final.